Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Formación Inicial Docente, les da la más cordial bienvenida a este espacio académico denominado Diálogos Pedagógicos. Espacio creado para docentes y estudiantes de la formación inicial docente que permite difundir diversas acciones formativas vinculadas a la implementación curricular. En esta oportunidad, el tema que nos convoca es criterios de evaluación en el marco del enfoque de evaluación formativa de la formación inicial docente. Esto en el marco de los diseños curriculares básicos nacionales 2019-2020 para la formación inicial docente. El objetivo del evento es brindar información relevante sobre los marcos de referencia de la evaluación en la formación inicial docente y el enfoque de evaluación formativa. Tenemos la grata presencia de la magíster Jessica Tapia Soriano. Nuestra invitada es magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por la Flaxo Argentina y bachiller en Literatura por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha desempeñado como especialista en evaluación en la Unidad de Medición de Calidad del Ministerio de Educación de Perú y como coordinadora en la Dirección de Evaluación de los Aprendizajes del Ministerio de Educación de Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Asimismo, ha sido coordinadora general del Programa de Estándares de Aprendizaje en el CINEACE. Actualmente es investigadora adjunta de GRADE, en donde lidera el trabajo del componente pedagógico del proyecto CREER, Creciendo con las Escuelas Rurales Multigrado del Perú. Con esta breve introducción de su vida profesional, invitamos a Jessica Tapia a que desarrolle su exposición con el tema Criterios y Estándares en la Evaluación Formativa. Buenas tardes, adelante, la escuchamos. Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá con todos ustedes. Muchas gracias por estar conectados hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre los criterios y los estándares en la evaluación formativa. Voy a tratar de abordar estos temas. Voy a empezar por abordar de manera general cómo se ve la evaluación formativa en el currículo de la FIT, qué son los criterios, por qué son importantes, cómo cambia la manera de entender los criterios a través del tiempo. Vamos a ver las características centrales de los criterios, cómo finalmente estos criterios se operacionalizan en el currículo de la FIT y finalmente vamos a abordar los estándares como criterios de evaluación. Entiendo que esta sesión es parte de un conjunto de sesiones que ustedes vienen recibiendo sobre evaluación formativa en el marco de la implementación del currículo de la FIT. Así que creo oportuno empezar por recordar cómo se define evaluación formativa desde esta normativa para ir llegando poco a poco al tema de los criterios. He tomado aquí una definición que resume bastante bien el enfoque que se asume en la formación inicial, ¿no? Y dice, la evaluación formativa se define como un proceso integral, permanente, sistemático, que recopila evidencias e interpreta información válida para identificar los niveles de desarrollo de las competencias que se espera en el estudiante. A partir de ello, promueve la toma de decisiones oportuna y pertinente para retroalimentar el progreso de los estudiantes en su aprendizaje, así como la práctica pedagógica de los docentes con el fin de mejorar y alcanzar los propósitos previstos, ¿no? Como pueden ver, en esta definición se hace alusión muy claramente al propósito de la evaluación formativa, ¿no es cierto?, que es este de estar al servicio de la mejora del aprendizaje. Se hace alusión también a un proceso sistemático y que involucra varios aspectos que son centrales en la evaluación formativa, que están relacionados y que quisiera repasar también brevemente con ustedes. Entonces, aquí están los elementos centrales de la evaluación formativa a los que alude esta definición en el currículo, ¿no? En esa especie de recorrido, entonces, partimos pensando qué es lo que vamos a evaluar, ¿no es cierto? Que evaluar, siempre la evaluación está referida a un determinado tipo de aprendizaje, ¿no es cierto? En este caso son las competencias. No hay que olvidar que la evaluación parte siempre por querer decir algo sobre cuánto y cómo han desarrollado los estudiantes las competencias definidas en el currículo, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros, en primer lugar, desde la evaluación formativa, es decir, qué aspectos vamos a observar de esas competencias, ¿no? Y aquí aparece que un elemento central de la evaluación formativa es tener criterios de evaluación, ¿no? Que por el momento vamos a definirlos como los lentes, ¿no es cierto?, con los cuales vamos a observar el aprendizaje. Entonces, seguimos en este recorrido y tenemos lentes para observar, y ahora la pregunta es ¿en dónde? ¿No es cierto? ¿En qué circunstancias vamos a observar a los estudiantes? ¿Con qué los vamos a evaluar?
Y aquí el currículo de la FIT dice claramente que vamos a observar a los estudiantes a través de situaciones y tareas auténticas, ¿no? Vamos a observarlos desempeñándose, realizando estas competencias, vamos a observarlos en situaciones reales o simuladas que como futuros docentes tendrán que asumir, ¿no? Una vez que les hemos dado estas oportunidades para verlos en acción, ¿no es cierto?, desempeñándose en variadas situaciones, obtenemos trabajos de los estudiantes, ¿no? Obtenemos desempeños. Algunos desempeños serán orales, ¿no es cierto?, los tendremos que observar sobre la marcha, pero muchos de ellos van a dejar un registro, ¿no es cierto?, van a dejar un escrito, un audio, un video tal vez, ¿no es cierto? Entonces este trabajo entonces que ha hecho el estudiante tiene que ser analizado con los criterios que se han definido, ¿no? Uno tiene que analizar los trabajos de los estudiantes para emitir un juicio, para poder saber qué elementos tiene más fuertes, qué elementos tiene más débiles, por dónde está desarrollando sus capacidades, ¿no? Este análisis es muy importante, ¿no es cierto? Y debe hacerse de tal manera que yo pueda tener una visión de cada uno de los estudiantes y también una visión del conjunto, ¿no? Del grupo de estudiantes. Y eso finalmente nos va a llevar a la retroalimentación. Es decir, cada uno de los estudiantes va a recibir un comentario, ¿no es cierto? Porque cada uno merece atención, por supuesto. Y finalmente esa información también va a servir para retroalimentar la enseñanza, ¿no? Es importante señalar aquí que si bien la retroalimentación está al final del circuito, es el centro del proceso, ¿no? Si se hace todo lo demás, está ok, está bien, pero si no se retroalimenta, no sirve de nada, ¿no? Pero a su vez para entregar una buena retroalimentación necesitamos analizar los trabajos de los estudiantes, necesitamos haber hecho tareas, buenas situaciones auténticas y necesitamos tener criterios, ¿no? Entonces, como podemos ver, la evaluación formativa implica varios elementos que son centrales y la puesta en juego de varias acciones que están interrelacionadas, ¿no? Entiendo que ustedes están teniendo una serie de capacitaciones que van a ir abordando cada uno de estos elementos, así que es importante no perder de vista que estos elementos están íntimamente relacionados, ¿no? No es posible hablar de retroalimentación sin referirnos a las tareas auténticas, o hablar de retroalimentación sin referirnos a criterios, etcétera, ¿no? Por favor, la siguiente. Vamos entonces a centrarnos en esta conversación en los criterios, y lo primero es señalar que con los criterios de evaluación, como pasa con otros términos de la evaluación formativa o con la misma idea de evaluación formativa incluso, es que existen distintas maneras de entender lo que son. Quizás también hay una conceptualización común, pero se usan en la práctica de diferentes maneras. Por eso es importante definir primero qué entendemos por criterios y con qué concepto de criterios se trabaja en general desde la evaluación formativa y cómo se usa, ¿no? Hoy vamos a tratar de explicar qué se entiende por criterios en evaluación formativa, qué se entiende por estándares, qué relación hay entre criterios y estándares, vistos estos últimos también desde su definición en el currículo de la FIT como estándares de progresión. Siguiente, por favor. Entonces vamos a empezar por definir qué son los criterios y por qué son importantes. Siguiente, por favor. Entonces, decir en primer lugar que los criterios tienen un rol central en la evaluación formativa, ¿no? Porque los criterios son las dimensiones con las cuales se observa el desarrollo de las competencias. A partir de esta definición de dimensiones o de los criterios, se construyen los instrumentos de evaluación, ¿no es cierto? Se analiza los trabajos de los estudiantes y se ofrece retroalimentación tanto a los estudiantes como la retroalimentación a la enseñanza y a la planificación. De modo tal que los criterios, y eso es lo que he tratado de graficar en esta diapositiva, juegan un rol central porque están relacionados con los principales procesos de la evaluación formativa. Siguiente, por favor. Bien, los criterios en los enfoques actuales de evaluación formativa tienen, como decíamos, un rol central. Y aquí lo que quiero es revisar con ustedes cómo se abordan los criterios en dos enfoques muy importantes de evaluación formativa que seguramente ya han visto antes, que son el enfoque de evaluación para el aprendizaje y el enfoque de evaluación auténtica, ¿no? He copiado textualmente uno de los principios que este grupo de expertos en evaluación, representantes del enfoque de la evaluación para el aprendizaje, definió dentro de lo que ellos llamaron los 10 principios fundamentales, ¿no?, que debería cumplir la evaluación para hacer una evaluación que promoviera el aprendizaje. Este es el principio 7,
¿no? Que refiere específicamente al punto de los criterios, el que vamos a ir leyendo a continuación, ¿no? Entonces, en primer lugar, estos autores de la evaluación para el aprendizaje dicen, la evaluación debe promover un compromiso hacia las finalidades, dicen ellos, ¿no? Hacia las metas de aprendizaje y un entendimiento compartido de los criterios según los cuales se evaluarán, ¿no? Aquí creo lo importante es entender bien a qué se refieren con finalidades o metas, ¿no? Porque no se están refiriendo a objetivos puntuales, sino a la idea de finalidades mayores, ¿no? Estas que ordenan el desarrollo del currículo, como el perfil de salida de los estudiantes, que implica el desarrollo de un conjunto de competencias. Entonces, lo que señalan estos autores es que la evaluación debe promover un compromiso hacia esos resultados, hacia esas aspiraciones de aprendizaje más englobadoras y que van más allá de un objetivo puntual de aprendizaje, ¿no? Por otro lado, se señala también que la evaluación debe promover un entendimiento compartido de los criterios según los cuales se evaluará, es decir, compartido por los docentes, compartido por los estudiantes, ¿no? Entonces, por un lado están las finalidades, ¿no? Las metas, y por otro están los criterios con los cuales evaluar. Entonces, los criterios son un insumo que nos sirven para evaluar esas finalidades, ¿no? Una segunda idea que señalan estos autores es que para dar lugar a un aprendizaje efectivo, los estudiantes necesitan comprender en qué consisten las metas de aprendizaje y querer lograrlas, ¿no? Es decir, necesitamos tener un compromiso, este compromiso con esas metas, con esas finalidades, ¿no? Es decir, necesitamos estar todos convencidos que necesitamos ir hacia allá, ¿no? Otra idea que estos autores también señalan es que esta comprensión y compromiso de parte de los estudiantes hacia su propio aprendizaje surge solo cuando ellos han tenido alguna participación en la determinación de las finalidades y la definición de los criterios que se usarán para evaluar su progreso hacia estas, ¿no? En este caso, bueno, estamos hablando de un currículo nacional y probablemente es muy difícil hablar de una participación de los estudiantes en la determinación de las finalidades, pero sí al menos participación, por ejemplo, en la traducción del currículo que se lleva a la práctica, ¿no? O que se contextualiza en las aulas. Es decir, lo que nos dicen estos autores es que los estudiantes deben tener algún grado de participación, o al menos debemos incitarlos a comprometerse y a darles significación a estas finalidades, ¿no? Y además deben participar en la definición de los criterios, ¿no? Lo que puede entenderse como discutir con los estudiantes los criterios con los cuales se va a evaluar su progreso hacia esas finalidades o metas de aprendizaje, ¿no? Finalmente, esos autores señalan también que la comunicación clara de los criterios de evaluación implica formularlos en términos que los estudiantes puedan entender, facilitar ejemplos que los ilustran y realizar actividades de evaluación, de coevaluación y autoevaluación a fin de que los mismos estudiantes se apropien de ellos, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de que los estudiantes participen de la definición de criterios, esto consiste en que ellos los conozcan los criterios, que estén formulados de tal manera que sean claros para ellos, ¿no? Que los puedan usar y los puedan usar coevaluando, autoevaluando distintas actividades, usando estos criterios para emitir juicios sobre su propio aprendizaje y el aprendizaje de otros, ¿no? Hasta acá podemos decir que el planteamiento de los autores de este enfoque es que los criterios se usan, como un poco resumiendo estas ideas, que los criterios se usan para observar finalidades, ¿no es cierto? Y los criterios son explícitos, son claros, son transparentes para los estudiantes, porque los estudiantes tienen que comprometerse tanto con qué se busca de ellos, es decir, con las finalidades, como con los elementos y los criterios con los cuales se van a juzgar cómo ellos están avanzando hacia el logro de estas finalidades, ¿no es cierto? En esa misma línea, la corriente de evaluación auténtica va a trabajar el concepto de esta misma manera, ¿no es cierto? Para ellos también una evaluación válida requiere criterios adecuados para evaluar los trabajos de los estudiantes y hace un aporte adicional, ¿no? Que he colocado como última idea. Estos autores señalan que los criterios apropiados se derivan principalmente de las finalidades, ¿no es cierto? Ya lo hemos dicho varias veces, que se están evaluando, no solo de las características superficiales de una tarea de evaluación específica, ¿no? O sea, los criterios se toman de las finalidades, eso está clarísimo, yo tengo mi finalidad, mi competencia clara, y me pregunto desde la competencia con qué criterios voy a observar eso, ¿no? Y solo después de que tengo eso claro, pienso en la tarea. Es decir, los criterios no emergen de la tarea específica, por así decirlo, ¿no? No es que yo primero pienso la tarea y desde ahí digo voy a observar tal y cuáles elementos, no.
no es así, ¿no es cierto? Los elementos se derivan principalmente, señalan estos autores, y en estos son todos coincidentes, los criterios se derivan principalmente de las finalidades. Siguiente, por favor. Dicho esto, resulta también muy importante comprender en qué consiste el cambio en la forma de entender los criterios, ¿no? Cómo cambia la manera de entender los criterios dependiendo de la teoría de aprendizaje que está detrás. Entonces vamos a intentar explicar esto a continuación. Diapositiva, la siguiente, por favor. Bien. La noción de criterios cambia desde criterios entendidos como aspectos con los cuales se juzga cuán bien un estudiante ha logrado el objetivo de aprendizaje. Es decir, desde esta noción se dice, bueno, lo que hay que observar es el logro del objetivo de aprendizaje, o sea, si se logró o no ese objetivo de aprendizaje específico, ¿no? Entonces, el criterio, desde este enfoque más tradicional, digamos, casi se hace sinónimo del objetivo de aprendizaje, ¿no? Que es eso lo que estoy observando. Esta noción cambia hacia otra noción, que es la que propone justamente nuestro currículo, según la cual los criterios son los aspectos con los cuales se juzga cuál es el nivel o grado de desarrollo de las finalidades educativas o competencias, ¿no? Entonces, desde esta noción última se observan finalidades y no objetivos específicos, ¿no? La idea que está detrás es que cada objetivo de aprendizaje de cada año o ciclo, ¿no es cierto?, tiene un propósito en el desarrollo de una finalidad que es más grande, que es mayor, ¿no?, que va más allá de un objetivo específico. Entonces, se trata de observar esas finalidades, que en nuestro lenguaje son las competencias, ¿no es cierto? Otros le llamarán ejes curriculares, grandes ideas, capacidades fundamentales, pueden tener diferentes maneras de formularse, ¿no? Y eso depende de las decisiones político-técnicas con las cuales se formulan los currículos nacionales. Pero la idea importante es que en los currículos por competencia, como el nuestro, no se trata de observar el logro de cada objetivo, de cada ciclo o año de formación, sino que la idea es que los criterios deben permitir observar principalmente los aspectos centrales de esas finalidades o esas competencias. Siguiente, por favor. Para que esto quede aún más claro, vamos a dar un par de ejemplos, ¿no? El ejemplo, vamos a referirnos primero a un ejemplo de criterio en la primera acepción, ¿no? He sacado un objetivo de un currículo X en el área de ciencias para un ciclo X, eso no es tan importante. El objetivo de aprendizaje dice, por ejemplo, ¿no?, formula una hipótesis en relación a un problema simple de investigación y reconoce que una hipótesis no contrastable no es científica. En esta primera acepción de criterio más tradicional, este objetivo se convierte en la finalidad, ¿no? Y aquí el docente quiere observar el logro de ese objetivo específico de aprendizaje. Y para ello define dos indicadores que le van a permitir observar si el objetivo está logrado o no, ¿no? Entonces ahí formula sus dos indicadores, uno que dice formula hipótesis contrastables mediante procedimientos científicos simples realizables en el contexto escolar, y otro indicador que dice distingue hipótesis científicas de aquellas que no lo son, argumentando sobre su carácter contrastable, ¿no? La idea aquí es que el objetivo tiene dos grandes partes, ¿no es cierto? Y se genera un indicador para una parte y otro indicador para la otra parte, ¿no? Si está el docente, entonces aquí observa cuánto de esto se logra. La idea es que, logrados los dos indicadores, el estudiante logró el objetivo de aprendizaje. Si está solo uno de los indicadores logrados, no está logrado el objetivo, está logrado a medias, ¿no es cierto? Entonces, cuando se han logrado todas las partes, se obtiene la puntuación máxima y el objetivo está logrado. Entonces, lo importante aquí, en esta primera acepción de criterio, es que la completitud, es la completitud, digamos, la que define el nivel de logro, ¿no? Para lograr el objetivo, se debe cumplir o lograr cada parte, ¿no? Veamos entonces la siguiente, por favor. Vamos a ver ahora un ejemplo en la acepción actual, y lo primero es señalar que en la educación por competencias, y dado que se observan a través de desempeños complejos que involucran varios recursos, se definen criterios para observar la competencia, ¿no? Veamos una competencia bastante cotidiana y común para todos hoy en día, que es la de conducir o manejar un auto, ¿no es cierto? Imaginemos que para observar el desarrollo de la competencia de manejar un auto se definen los siguientes aspectos o criterios, ¿no? Habilidad en la conducción, consideración de los otros, ¿no es cierto?, de los otros conductores, respeto a las leyes de tránsito, consideración del contexto, autocuidado, ¿no es cierto? Los criterios aquí son las dimensiones o aspectos constitutivos de la competencia que se observan para determinar en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentra el sujeto que maneja, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ir mejorando el sujeto en su competencia de manejar, ¿no?
O sea, desde este enfoque de competencia se asume que el sujeto va a ir progresando en el desarrollo de su competencia de manejo mientras vaya exponiéndose a contextos o situaciones cada vez más complejas, ¿no? Por ejemplo, primero irá manejando en cuadras pacíficas, ¿no es cierto?, con muy pocos autos, con supervisión además, ¿no es cierto? Luego podrá manejar en un día lluvioso, tal vez, y luego en una autopista, ¿no? En una autopista con mucho tránsito, etcétera, ¿no? Entonces así el sujeto irá realizando con mayor expertise las capacidades implicadas. Entonces, aquí los criterios me van a servir, me van a permitir observar cómo estas capacidades se van a ir desarrollando en estas diversas situaciones. La idea no es verificar si se cumplió o no el criterio, ¿no es cierto? Si se tiene o no se tiene. La idea es observar cómo van creciendo las capacidades en complejidad. Si el sujeto, por ejemplo, tiene un desenvolvimiento disminuido en algún criterio de estos, se entiende como que tiene un menor desarrollo de la competencia. Este menor desarrollo se entiende como una debilidad que hay que trabajar, ¿no es cierto? Porque si no la trabajamos, no va a poder seguir creciendo en el desarrollo de su competencia. Si eso no se desarrolla también, es decir, no atendemos esa debilidad, la competencia no se desarrolla y en ese sentido, esa debilidad, digamos, no es un fragmento trivial o indistinto, ¿no? Es importante. Otro tema aquí relevante a observar es que en general cuando uno observa desempeños complejos, competencias, ¿no? Los observa a través de criterios variados, ¿no? Porque justamente las tareas a resolver, por ejemplo, el manejo en la autopista de alta congestión, con poca visibilidad, requiere poner en práctica varias capacidades a la vez. Y tal vez no solo de una competencia, ¿no? Sino incluso de más de una competencia. Entonces aquí la estrategia para observar la ejecución de un desempeño complejo es decir, bueno, qué competencias están implicadas en la resolución del problema de esa situación específica y qué capacidades de esa competencia. Es decir, muchas veces vamos a estar observando más de una cosa al mismo tiempo, ¿no? Justamente porque la situación se resuelve poniendo en juego varias capacidades, ¿no? Inclusive de varias competencias. Y esa es como la lógica también distinta de la práctica tradicional, que más bien va a tratar de observar por separado los distintos elementos, ¿no? Justamente en la nueva acepción, la idea es observar la interrelación de estos elementos en las acciones concretas, que son las que son propias de la vida real, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos ahora a explicar con mayor profundidad las características centrales de los criterios. Siguiente, por favor. Bien. La primera característica, que ya a estas alturas la estamos repitiendo bastante, es que los criterios corresponden a los aspectos centrales de las finalidades del currículo, ¿no? Esta característica es importante porque se destaca lo central, lo que es más importante de observar, es decir, nadie se pierde, ¿no es cierto?, porque los criterios señalan esto que es medular, ¿no? Y además, al observar las finalidades, decíamos, se evita la fragmentación de las competencias. Esto que explicábamos antes, que el objetivo se desglosa en indicadores y al final el indicador importa más que el propósito final, lo cual va fragmentando y haciendo perder el sentido del aprendizaje, ¿no? La otra característica de los criterios es la ligada a la retroalimentación, ¿no es cierto? Los criterios se usan para retroalimentar a los estudiantes. Esto se dice de muchas maneras en el currículo de la FIT. Los criterios se usan para juzgar el aprendizaje, pero de modo central para retroalimentar a los estudiantes, ¿no? Finalmente, otras dos características muy importantes de los criterios son la estabilidad y el hecho de que sean explícitos, ¿no? Y me interesa ahora profundizar un poco más en estas dos últimas características, pues que creo que son características muy importantes y probablemente sean las menos discutidas o que están menos claras, probablemente, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos entonces a ver esta característica que tiene que ver con la estabilidad. Los criterios son estables, es decir, durante el mismo año y de año en año se observan los mismos aspectos. Es decir, los criterios no son para una tarea específica, sino que yo observo las mismas cosas a través de varias tareas, de varios eventos evaluativos, y se observan recursivamente justamente porque lo que interesa es ver cómo se va moviendo el estudiante en relación al desarrollo de estas competencias, cómo va progresando, ¿no? Entonces, es fundamental para eso ir observando lo mismo
a lo largo del tiempo, ¿no? Esto último se señala en este segundo punto, dice, la estabilidad posibilita observar el progreso en el desarrollo de las competencias a través del tiempo. Aquí está la importancia de la estabilidad, porque observando lo mismo, yo puedo decir si creció o no creció, ¿no es cierto? Puedo darme cuenta que tal estudiante siempre está teniendo una misma debilidad, y entonces me pregunto qué está pasando, ¿no es cierto? ¿Qué puedo hacer yo como docente para ayudarlo a mejorar? La otra idea es que desde el punto de vista del estudiante, la estabilidad facilita la apropiación de los criterios y por lo tanto es parte constitutiva de la autorregulación del aprendizaje. Es decir, para el estudiante, ¿no? Si cada tarea nueva que inventa el profesor no tiene los mismos criterios, si siempre está cambiando, entonces el estudiante no los puede manejar con anticipación, ¿no? Y por lo tanto la autorregulación del aprendizaje se vuelve una cuestión como indeterminada, ¿no? El estudiante necesita criterios estables también para poder ir anticipándose a las nuevas situaciones y preparándose para desenvolverse de la mejor manera posible, ¿no? Por otro lado, desde el punto de vista práctico, dice, una ventaja es disponer de una rúbrica y no tener que inventar una por cada evento evaluativo. Es decir, desde el punto de vista práctico de los docentes, ¿no? Disponer de una rúbrica estable y no tener que inventar rúbricas para cada tarea también es un tremendo alivio, ¿no? Al ser estables en el tiempo, simplifican el trabajo a los docentes y facilitan también la comunicación con los estudiantes, ¿no? Por supuesto que los docentes pueden adaptar la rúbrica, ¿no? Según la tarea específica, pero se tiene una base, unos criterios y unos niveles de desempeño implicados en esa tarea que no se modifican, ¿no? Entonces esa adaptación resulta muchísimo más fácil que cada vez estar inventando o diseñando una nueva rúbrica para cada evento evaluativo, ¿no? Finalmente, Wiggins y Matai, que son dos autores que ya hemos venido viendo, señalan que a los estudiantes se les pueden dar opciones sobre los productos a elaborar en relación con una determinada tarea evaluativa, pero los criterios de evaluación y las rúbricas deben mantenerse, ¿no? Es decir, a los estudiantes desde esa perspectiva se les puede dar opciones sobre los productos a elaborar en relación con una determinada tarea, pero los criterios y las rúbricas deben mantenerse, ¿no? O sea, la idea también desde la evaluación formativa, como ustedes saben, es que los estudiantes puedan optar también, ¿no? Se les puede dar múltiples opciones a los estudiantes para incluso enfrentar un mismo evento, dar elegir entre situaciones equivalentes en relación al grado de demanda, darles elegir incluso el producto que van a elaborar, pero a todos los voy a observar con los mismos criterios, ¿no es cierto? Porque lo que yo quiero observar es cómo se desenvuelven en relación al desarrollo de esta competencia, ¿no? Y porque quiero ayudar a que todos, ¿no es cierto?, no solo algunos, desarrollen al máximo sus capacidades, ¿no? Bien, y siguiente diapositiva, por favor. Vamos entonces a ver esta idea de explicitud. Los criterios son explícitos y la primera idea es que los criterios se dan a conocer a los estudiantes previamente y pueden incluso definirse participativamente, ¿no? Es decir, como ya lo hemos visto, los criterios se conocen con anticipación por parte de los estudiantes, inclusive pueden ellos participar de la definición de los criterios, ya sea en su formulación para que les resulte clara, ya sea en la exigencia, ¿no es cierto? Hay cosas que no necesariamente siempre se tienen que ver, no siempre se observa todo, ¿no? Y esas cosas se pueden ir negociando con los estudiantes, ¿no? Otra idea es que los criterios se pueden consensuar con el equipo de profesores de las instituciones, ¿no? Los criterios son compartidos e intersubjetivos, es decir, si los criterios se elaboran colectivamente con los otros docentes, permiten establecer un lenguaje común para describir el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? En este intercambio, muchas veces los docentes comparten las fortalezas y debilidades de los estudiantes y los ayuda a establecer una expectativa, una exigencia, un parámetro común. Y a partir de ahí los docentes se pueden ayudar mucho también, ¿no? En torno a cómo trabajar y potenciar a los estudiantes para que se desarrollen al máximo, ¿no? Además, el que sean trabajados y consensuados con el equipo de docentes hace también que tengan un carácter intersubjetivo y que los estudiantes en su trayectoria en la formación, por ejemplo, al cambiar de curso y de docentes, ojalá sigan con docentes que los van a seguir evaluando con la misma lógica en los cursos siguientes, ¿no es cierto? No se trata de que los estudiantes adivinen cómo viene la mano con esta docente, ¿no? Sino que en esta institución de formación todos los docentes trabajan en esta lógica, ¿no? Otra idea es que los criterios los usan tanto docentes como estudiantes a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo al final, ¿no? Es decir,
Estos criterios se usan a lo largo del proceso. Desde el día 1 se dan a conocer las rúbricas y cómo se debe evaluar, se conversa con los estudiantes y quedan ahí como un referente a lo largo del proceso, ¿no? Y finalmente, bueno, con esto el estudiante sabe qué se espera de él o de ella y la operacionalización concreta de esos criterios se hacen rúbricas, ¿no es cierto?, que dialogan con los estándares, ¿no? Los estudiantes saben lo que se espera de ellos, ¿no es cierto?, y esto se operacionaliza en rúbricas y dialogan, por supuesto, con los estándares. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver ahora cómo todo esto que hemos dicho sobre los criterios se refleja en el currículo de la FIT, ¿no? Siguiente, por favor. Los documentos normativos de la FIT señalan, me parece con muchísima claridad, que los criterios los constituyen las capacidades y los estándares, ¿no? Dice, el criterio de evaluación son los referentes de valoración que orientan el proceso de evaluación de las competencias profesionales docentes. En el caso de la FIT, son las capacidades de las competencias y los estándares de la FIT descritos en el currículo, ¿no? Los criterios en este caso, entonces, van a corresponder con las capacidades, que son, ya hemos dicho, los aspectos centrales de las finalidades del currículo de la FIT, que son las competencias, ¿no? Y se añade que estos criterios sirven para interpretar el progreso de los estudiantes en sus aprendizajes, describir sus niveles de desempeño y determinar la idoneidad de sus actuaciones o producciones, así como retroalimentar avances y dificultades. Siguiente, por favor. Bien, entonces aquí están las finalidades, ¿no es cierto? Las finalidades del currículo de la FIT, vamos a recordar estas finalidades que son 12 competencias, ¿no es cierto?, del perfil de egreso, que están agrupadas o referidas a 4 dominios, ¿no es cierto? Bien, siguiente, por favor. Y aquí tenemos algunos ejemplos de las competencias referidas al dominio 2, ¿no? Con sus respectivas capacidades, que como ya sabemos, son los criterios que se van a observar, ¿no? Aquí lo importante, ahí he puesto 3 competencias, la competencia 3, 4 y 5, ¿no es cierto?, que están referidas al dominio 2. Aquí lo importante es darnos cuenta que se cumple la noción de estabilidad de los criterios de la que hablábamos antes, ¿no? Porque son siempre las mismas capacidades que conforman las competencias a lo largo de toda la formación. Esto es lo que permite tener criterios estables, ¿no? Estos criterios son los que deberán hacerse explícitos a los estudiantes, ¿no? Buscar que los comprendan, buscar que comprendan cómo estos son los aspectos centrales de las competencias y cómo a través de ellos se va a observar su desempeño a lo largo de toda la carrera, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. La idea de este gráfico es poder mostrar, por un lado, cómo a lo largo de los distintos años de la carrera los estudiantes van a trabajar las mismas competencias, ¿no es cierto? Ahí sigo con el mismo ejemplo anterior de las 3 competencias asociadas al dominio 2. Les decía que la idea de este gráfico es poder mostrar, por un lado, cómo a lo largo de los distintos años de la carrera los estudiantes van a trabajar las mismas competencias, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, las competencias 3, 4 y 5. Por otro lado, el gráfico quiere mostrar que se espera que los estudiantes a lo largo de la formación vayan teniendo desempeños que van creciendo en complejidad, ¿no? Pero lo importante es que uno va a ir observando con las mismas capacidades, criterios, ¿no es cierto?, esos desempeños a lo largo de esta formación, ¿no? Ahora bien, para que los desempeños de los estudiantes crezcan, ¿no es cierto?, yo como docente los voy a ir exponiendo a la resolución de situaciones cada vez más complejas, ¿no? La idea es que a lo largo de la formación sus capacidades van integrando en una espiral cada vez más elementos que les permiten ampliar el rango de situaciones que resolver y así poder resolver situaciones crecientemente más complejas, ¿no? ¿Qué nos falta en este gráfico, no? Nos falta precisamente la descripción de los niveles de desempeño. Nos falta esa descripción del desempeño específico, ¿no es cierto?, que se esperaría de un estudiante que entra en la carrera, ¿no es cierto?, que está a la mitad, ¿no es cierto?, o que está al final de la carrera, o que sobrepasa la expectativa, ¿no es cierto? Y eso es precisamente lo que describen los estándares de aprendizaje. La siguiente, por favor. Aquí tenemos entonces un ejemplo de estándares de una de las competencias del perfil, que es la competencia 5, precisamente la referida a la evaluación, ¿no es cierto? Ahí están las capacidades de la competencia, ¿no? Son 4 capacidades, una que tiene que ver con el involucramiento de los estudiantes en el proceso de evaluación,
otra que tiene que ver con el uso de una variedad de estrategias y tareas de evaluación acordes a las características de los alumnos y que son pertinentes para recoger evidencias, otra que tiene que ver con la interpretación de las evidencias de aprendizaje usando criterios, y otra que tiene que ver con retroalimentación, ¿no? Entonces, en este caso tenemos entonces estas 4 capacidades, ¿no es cierto? Y sus estándares descritos en 3 niveles, ¿no? Como ya ustedes conocen, ¿no es cierto? Los estándares de la FIT consideran 3 niveles, ¿no? Uno que coincide como expectativa con la mitad de la carrera, al final del 5º ciclo, ¿no? Otro que coincide con el final de la carrera, con el 10º ciclo, y otro que es un destacado y que se articula con la formación en servicio, ¿no? En este caso de la competencia 5, no pretendo que lean esas letritas chiquititas, solamente las he puesto ahí como referencia. En este caso de la competencia 5, el nivel 1 corresponde a la expectativa de un estudiante, digamos, novato, aprendiz, que está entrando, ¿no es cierto?, en la comprensión de aspectos centrales de la evaluación formativa, que va conociendo estos elementos, que los puede explicar, fundamentar, ¿no? Que va a ir poco a poco aprendiendo a usar una variedad de estrategias y tareas de evaluación, ¿no? Luego, en el nivel 2, ¿no es cierto?, se describe una expectativa que seguramente va a implicar más horas de práctica en el aula, ¿no? La expectativa acá es, este nivel 2 implica una expectativa de un estudiante que ya tiene un grado de desarrollo importante de estas capacidades evaluativas, ¿no es cierto?, que ya puede diseñar buenos instrumentos de evaluación para estudiantes, que puede recoger evidencias relevantes, que puede interpretarlas y retroalimentarlas, ¿no? Y hay un tercer nivel, ¿no es cierto?, un nivel destacado, que describe un nivel aún mayor, un nivel ya más relacionado con un docente que está en servicio, ¿no es cierto?, y que seguramente no solo puede realizar buenos diagnósticos y determinar niveles de logro, sino que puede practicar realmente una pedagogía de la diferencia, puede modificar su práctica de manera que responda a las necesidades distintas de su grupo, ¿no? Ojo que estos estándares, ¿no?, consideran que los estudiantes, bueno, aquí llegan a un punto que es el que se espera al egreso, ¿no es cierto?, de la formación inicial, pero hay que tener muy claro que ellos, los estudiantes, van a seguir desarrollando competencias más allá de esto, ¿no? Van a seguir profundizando estas competencias en la formación en servicio, ¿no? Justamente la relevancia de incorporar este tipo de estándares en progresión en el currículo es que permite fortalecer esta idea de continuidad, ¿no es cierto?, y de necesaria relación entre la formación inicial y la formación en servicio, ¿no? Creo que llegados a este punto ya estamos en capacidad de comprender, ¿no es cierto?, que el estándar va a cumplir la función de describir no solo qué dimensiones o aspectos vamos a observar, sino cuán bien esperamos que se desenvuelvan los estudiantes en relación a estos aspectos. Es decir, el estándar incluye, de todas maneras, una caracterización de la calidad que debe tener el desempeño de los estudiantes, ¿no? Pues señalan en qué medida se satisface esta dimensión observada, cuál es el desempeño que uno puede decir, sí, este desempeño se ajusta a lo que se espera como el desempeño apropiado para este año o ciclo de la formación, ¿cierto? La siguiente, por favor. Entonces vamos a terminar esta parte, ¿no es cierto?, diciendo que desde el punto de vista educativo, un estándar es un criterio que define el aprendizaje que se espera logren todos los estudiantes, pero no solo que se espera que logren, sino que se busca que sea usado como un criterio para observar e interpretar el aprendizaje. Es decir, no solo me sirve como referente para conocer la expectativa, ¿no es cierto?, no solo me sirve para decir si mi estudiante logró o no la expectativa, sino que la idea es que me sirva para observar los desempeños de los estudiantes, ¿no? Bien, me quedo aquí. Muchas gracias. Damos las gracias a todos quienes nos han acompañado el día de hoy, en especial a los maestros y maestras y estudiantes y jefes y directivos de los institutos y escuelas de educación superior pedagógica de nuestro país, y al público en general que se ha conectado desde las diferentes regiones y desde las diferentes plataformas que nos acompañan cotidianamente. No olviden además que ustedes pueden volver a acceder a este webinar luego de terminada la actividad. El enlace está ubicado en la página web de la DIFOIT, al igual que el material que les estamos presentando en esta tarde. Nos despedimos, no sin antes desearles un feliz fin de semana en compañía de sus seres queridos y esperándolos volverlos a ver próximamente en un nuevo espacio académico de diálogos pedagógicos. Ministerio de Educación. Compunche Perú. Gobierno del Perú.